buenos días. Mi nombre es Jimena Silva, monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto, en el curso de retrato artístico. Y hoy día vamos a hacer la clase número 15. El tema de esta clase es una continuación de la clase anterior sobre el autorretrato. Esta vez vamos a hacer una clase teórica con diapositivas, como lo hemos hecho otras veces, para explicar y profundizar un poquito más sobre los alcances que puede tener un autorretrato, las soluciones plásticas, más que nada me interesa eso. Vamos a analizar 5 artistas de distintos periodos, como lo hemos venido haciendo así también. Primero un artista del Renacimiento, Alberto Durero, un artista barroco, Rembrandt, que es famoso por los autorretratos que se hizo, un post-impresionista, Van Gogh, y 2 artistas contemporáneos del siglo XX, Frida Kahlo, una latinoamericana, y Picasso. Vamos a ver las láminas. La primera imagen que estamos viendo es un autorretrato de Durero a los 13 años. Este es un dibujo en punta de plata, como dice ahí, fechado en 1484. Solamente nos vamos a fijar en los siglos. Este es el siglo XV, es decir, estamos en pleno Renacimiento. Durero es un artista alemán. Vamos a ver, punta de plata, no nos vamos a complicar mucho en esa técnica porque ya no se practica, pero imaginémonos que sería como una especie de grafito, es un dibujo en el fondo. Este autorretrato, los 4 autorretratos que vamos a ver de Durero tienen inscripciones. Este dice: me dibujé a mí mismo desde un espejo en el año 1484 cuando era un niño. Alberto Durero. No sé. Está la duda, seguramente se dibujó a esa edad y la inscripción la hizo después. Está esa duda. Veámoslo, ¿qué nos presenta? Generalmente los autorretratos se hacen la persona mirándose hacia el espejo, o sea, mirando hacia el espectador porque se está viendo reflejado. Él se dibuja mirando hacia otro lado. Por eso podría ser tal vez un autorretrato hecho de memoria, recordando. ¿Qué soluciones plásticas tenemos acá? Porque eso es lo que nos interesa. En primer lugar tenemos un torso. Cuando yo les decía que el retrato no solamente es la cara, la cabeza, también podemos incluir el torso. El torso es de la cintura hacia arriba. Y en este caso incluye la mano, que es un elemento comunicativo súper importante. Así que vamos a ver de los autorretratos que vamos a ver, hay varios que incluyen la mano. Y cómo la mano habla también, igual que el rostro. En este caso el niño indica hacia afuera. Tenemos entonces una especie de dibujo a lápiz, achurado, ¿cierto? Con sombra hacia la derecha, la parte de la cara se ve prácticamente difuminado, no distinguimos el trazo, pero sí podemos ver lo que hablábamos, la línea valorizada, es decir, al lado izquierdo la línea es delgadita, fina en la parte del pelo del gorro, y en el lado derecho, donde está la sombra, la línea es más cargada, más oscura. Eso se llama línea valorizada. Y tenemos trama en el paño, en toda la parte de los pliegues de la ropa. Trama, es decir, ese achurado cruzado que practicábamos a principios de año, ¿se acuerdan? Ese está en la ropa. Y en el pelo es la línea que va modelando, la misma línea va modelando la forma del pelo. Es decir, no hay un achurado, sino que la misma línea va dibujando el movimiento que tiene el pelo. Avancemos. Acá tenemos un segundo autorretrato, un poco posterior, que también tiene una inscripción, dice: mi destino progresará según el orden supremo. Eso está escrito arriba. Aquí Durero joven sostiene en sus manos una rama de cardo, que es el símbolo del sufrimiento de Cristo. Hay un sufrimiento, también hay un simbolismo, quiero decir. También aquí vemos representadas las manos. Los autorretratos de Durero son bien especiales porque él se autorretrata siempre como representando un personaje. Estos son de los primeros ejemplos de autorretrato en la historia. Recuerden que el artista antes, durante la Edad Media, era solamente un artesano. De hecho, trabajaban en gremios, las obras no eran firmadas. Aquí recién se asienta el autorretrato en el Renacimiento. Tenemos por ahí un autorretrato de Leonardo da Vinci antiguo, pero escogí a Durero porque además él hizo una serie de jóvenes, desde niños de los 13 años hasta adultos. ¿Qué podemos ver aquí? Destacado el fondo oscuro, ¿cierto? Como yo lo vamos a mirar los cuadros como soluciones plásticas.
un fondo oscuro. Yo siempre les digo, el fondo participa tanto de un cuadro como la figura. Al oscurecer el fondo, se fijan cómo destaca la figura, o sea, tenemos un efecto. Lo que sí hay que tener, siempre hay que tener consciente que el color o los elementos que ocupamos nos van a comunicar algo. El fondo oscuro nos da un poco de dramatismo. No sé si lo sienten así. Avancemos. El tercer autorretrato de Durero, este está en el Prado, se conoce autorretrato con guantes. También tiene una inscripción. ¿Qué dice? 1498, dice arriba, lo pinté a mi propia imagen. Tengo 26 años. Está su monograma abajo, la A y la D. Lo pinté a mi propia imagen. Es decir, para nosotros es como obvio que es su imagen, pero en esa época, como les digo, eran los primeros autorretratos. Entonces, resulta como simpático o curioso que él explique, que se tenga que explicar además que se está pintando a sí mismo. Y lo novedoso de este autorretrato es la vestimenta, como les decía, que tampoco corresponde a la de un pintor, que era un artesano en esa época, una persona que realizaba un oficio. Aquí él como que se retrata casi como un noble, se sube de jerarquía. Hay una especie de soberbia, de autoestima muy alta en los autorretratos de Durero, por eso llaman la atención. Incluye atrás esa ventanita paisaje que era tan característica en las pinturas, en los retratos del Renacimiento. También aterricemos al tiro a tierra, también podríamos tener una solución plástica muy interesante. Si ustedes se retratan o retratan a una persona, incluyen atrás un paisaje. Eso sería una especie de cita al Renacimiento, pero se puede hacer perfectamente. Viene muy bien, de hecho la Gioconda tiene un paisaje atrás. Sigamos. Este es el último, autorretrato 1500. También tiene un texto. Dice, me pinté a mí mismo con colores indelebles. Está escrito en latín. Me pinté a mí mismo con colores indelebles. ¿Qué podrá querer decirnos? ¿Que ocupó buenos materiales? ¿Puede ser eso, cierto? Que va a perpetuarse. También se llama autorretrato con pelliza, porque el traje que ocupa es una piel. Todos los autorretratos de Durero sugieren esa cosa como de noble, que él un poco como que se sube el estatus social. Y la posición recuerda también un echeomo. El segundo que vimos, que sostenía una rama de cardo, también podría ser una cita a Jesús, y en esto también por la posición perfectamente podría recordar un echeomo. También tenemos cuando hay un fondo oscuro, lo que decíamos, nos connota al tiro una sensación más dramática. Cuando yo hablo de estas cosas, no es que porque se diga que oscuro va a ser dramático, la idea es que lo sintamos. Si ustedes lo sienten así, es una cosa de percepción. Acuérdense que la pintura es percepción. Es un encuadre simétrico, frontal, eso es difícil. Siempre, según que les decía, generalmente el artista prefiere los 3/4. Los 3 que vimos anteriores son de 3/4. Este enfoque frontal es mucho más difícil. Terminamos entonces con este artista alemán, renacentista, justo en 1500. Cambiamos de siglo XVII al barroco. Ahora vamos a Holanda. Este artista se llama Rembrandt van Rijn, que nació cerca del río Rin, por eso se llama Rijn. 1600 vivió entonces en el siglo XVII, 1603-1669. Siglo XVII, este es el barroco, como el siglo de oro de la pintura. ¿Qué vemos en estos autorretratos de Rembrandt? Rembrandt es destacadísimo porque se retrató a lo largo de toda su vida. Son innumerables sus retratos. No tengo el dato del número, pero serán fácil 50, 60. Son muchos. Se retrató desde joven, el primero que vemos hasta arriba, hasta viejo. ¿Cuál es la característica plástica de los retratos y de los autorretratos de Rembrandt? Es una técnica que se llama claro-oscuro, que significa, creo que lo vimos en algún momento, significa que lo claro, la luz, sale de lo oscuro. Es decir, se trabaja primero, si uno quisiera hacer esto en pintura, tendría tal vez que oscurecer la tela, matarla, echarle tintes oscuros y de ahí empezar a sacar los luces. Claro oscuro, es decir, prima el fondo oscuro. Es el maestro del claro oscuro. Y al ocupar el claro oscuro, prescinde de los colores casi.
porque como el énfasis está tan puesto en la luz, no es necesario el que pinte, se vería muy feo, una chaqueta azul, como que no le viene porque te distrae la atención, está interesado solamente en la luz, este es el maestro de la luz. Veamos entonces las obras de él. Aquí tenemos una primera obra joven. Como todo artista, cuando avanza en el tiempo, los artistas generalmente a medida que progresan en el tiempo van alejándose del realismo. Esta es una tendencia, no es que sea así, y yendo hacia explorar su lenguaje plástico. En el caso de Rembrandt, como su lenguaje era la luz, en este retrato todavía vemos dibujos, vemos bastante dibujos, pero se ve la luz. Fíjense el fondo como ilumina atrás para que se destaque la figura. En el caso de esta segunda figura, aquí está un poquito mayor de edad, también de 3/4, vemos el juego de luz. Tenemos un tercer autorretrato, mayor aún, mucho más de frente, y aquí ya hay una intención en el rostro, una intención ya mucho más expresiva. Casi podríamos hablar de un expresionismo. Estos nombres que conocemos de los estilos son, por ejemplo, expresionismo se habla porque fue una corriente del siglo alemana del siglo XX, pero también podemos encontrar expresionismo en otras épocas. Por ejemplo, este retrato, por la expresión, podría decir que es expresionista porque expresa mucho. Este siguiente autorretrato, mucho más mayor todavía, aquí está mucho más saturado de luz, ese color amarillento. Fíjense que la luz, esto cuando vemos pintura, yo siempre les digo a los alumnos que la luz no ocupen tanto el blanco para la luz, más bien el amarillo es el color que representa mejor la luz. Terminamos con Rembrandt. Aquí cambiamos de siglo, nos encontramos en el siglo XX, la transición del siglo XIX al XX, con un artista, Van Gogh, conocido de ustedes, un artista que trabajó entre el siglo XIX y el XX. Por eso lo vamos a redondear, un artista del 1900. Él es post-impresionista porque trabajó con los impresionistas, pero después de ellos generando un estilo propio, y además se considera como padre del expresionismo. Por lo que le decía que estas categorías de estilos, realismo, expresionismo, se aplican a veces independientemente de los periodos históricos. Él no fue expresionista porque el expresionismo fue una corriente alemana después, pero se le considera padre, como precursor de los expresionistas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque lo que prima en su obra es la expresión, más que retratar las cosas como nosotros las vemos, entre comillas. Veamos el primer retrato. Claro, en el retrato de la derecha más o menos recupera el color piel, el color carne, pero en el de la izquierda absolutamente no, hay amarillos, verdes, y sin embargo igual lo leemos como un autorretrato. Esta es la lección que nos dan los artistas, es decir, nosotros siempre estamos muy pegados en que nos quede real. ¿Cómo se hace el color piel? ¿Cómo hago el color piel? Miren el retrato de la derecha, vamos a ver el de la derecha primero, la cantidad de matices. Si bien se acerca al color piel, yo veo verde, amarillo, rojo, muchos colores. Y cómo funde también la barba, el pelo con el rostro. La oreja es roja, definitivamente roja, y funciona bastante bien. El color piel cuando está a la luz, bajo la luz tiende a verse la piel en transparencia. Si ustedes colocan su mano contra el sol en la mañana van a ver que es rojo. La luz, las aletas de la nariz y la oreja pueden verse perfectamente rojo y funcionan bien en pintura. Y el retrato de la izquierda es un autorretrato extraordinario por el uso de la pincelada, el movimiento, la textura, el dinamismo que le da. Ocupa pinceladas concéntricas hacia la cara y el fondo lo acompaña perfectamente con esta idea concéntrica que nos... Fíjense lo que nos comunica esta, la famosa pincelada de Van Gogh, lo que nos transmite. Esta pincelada, es decir, como continua, enseguida incluso como un color verde azuloso con naranjo. Es muy, muy fuerte el contraste, es muy fuerte la dirección que le da la pincelada, es muy intenso. Por lo tanto, nos transmite un retrato no necesariamente quieto ni apacible, ¿cierto? Un poquito perturbador. A pesar que como armoniza tan bien los colores, ocupa ese azul verdoso con el naranjo, que armonizan tan bien. Por otro lado, no es agradable, pero hay una intención ahí, seguramente inconsciente,
pero de retratar algo más dramático. Y en el de la derecha también el contraste maravilloso. Van Gogh es un maestro del color. Miren cómo ocupa aquí los colores complementarios del amarillo del sombrero con el azul frío del traje. Veamos el siguiente, autorretrato. También realizó mucho la obra de Van Gogh. Van Gogh murió joven, como saben ustedes, así que él trabajó prácticamente los 3 últimos años de su vida, donde hizo casi toda su obra. Entonces estos retratos son muy seguidos uno de otro. Elegí estos dos, donde aquí el color, claro, veamos el de la izquierda primero, el color ya no tiene esa pincelada segmentada que tenía el anterior, sino un color un poquito más plano, pero que también ese color verde agua, además lo matiza muy bien. Miren cómo armoniza, siempre fíjense el color de fondo, cómo va con la figura. Yo digo, a veces puede salir con todos los restos de la pintura que ocupamos para la figura, los aplicamos atrás y nos armoniza. Ese verde agua, verde Nilo, aparece en la sombra de la cara como reflejo. Queda muy bien. Y es manchado, no es plano. Fíjense que ningún fondo es plano. Aquí lo ilumina un poquito más hacia abajo, también hay una dirección concéntrica circular, pero se nota menos. Posiblemente pensó después trabajarla y no la continuó, vio que estaba bien así. Es más clarito abajo y arriba esas manchas, parece que tuviera una inscripción arriba que no se alcanza a leer. E incluso el encuadre es un poquitito extraño, está un poco desplazado hacia abajo. Y eso también nos da una sensación como de soledad. A mí por lo menos, ese color es que los colores comunican por sí. Usted le cambia el fondo a este, le coloca rojo, cambia completamente lo que comunica. Entonces este color frío más la figura un poquitito más pequeña en relación al fondo nos da una sensación extraña. Y el de la derecha, él está ahí como en contraluz, mira la luz hacia atrás, vuelve a ocupar esta pincelada segmentada, aquí incorpora las manos, la paleta y un autorretrato ya con todos los elementos del pintor. Y aquí no hay ninguna intención en hacer bien la perspectiva. Se fijan que el bastidor está como desarmado. Ahí está su firma, Vincent 88, 1888. La paleta también, o sea, aquí ya no interesa la perspectiva, interesa otra cosa. Su lenguaje es esta pincelada segmentada, esa es la característica de Van Gogh. Avancemos. Esa pincelada segmentada, o bien como lo ocupó aquí en este otro periodo, la pincelada con movimiento, que también es súper característica de él. ¿Se fijan? Sería, no sé si podríamos hablar de línea, porque esto está hecho con pinceles, pintura, pero hay un movimiento en la pincelada que es muy característico en Van Gogh, que es como su firma, su marca registrada, como lo vimos en el primer retrato, ya sea como una pincelada segmentada continua o en este caso con movimiento. Y cómo incorpora el mismo, siempre el trabajo de figura y fondo, siempre fíjense en eso. Vamos a ver, veamos el de la izquierda, por ejemplo, que es un color azul ultramar con un rostro amarillento también. Contrasta muy bien el color frío del ultramar con el amarillento de la cara. Y en el de la derecha, un color ya mucho más tenue, un color apastelado, pero frío igual celeste con el rojizo de la cara, color cálido de la cara y frío en el fondo. Es decir, en este color no necesito ocupar colores tan fuertes porque ya solamente con el movimiento que da al fondo es suficiente para que esto no sea como un poquito, no sé si la palabra perturbadora, pero no está comunicada, inquietud por lo menos, ¿cierto? El movimiento que le da, sin contar la mirada. Vamos al siguiente, estos serían los últimos autorretratos que seleccioné de los dos con sombrero. Y aquí el elemento que está comunicando es el color, nuevamente. ¿Se fijan? En el lado de la izquierda, en color cálido, rojo y naranjo. Pero fíjense que siempre hay una elección. Atrás podía haberlo hecho todo rojo o todo naranjo, pero eligió dos colores. Posiblemente a lo mejor la pared tenía una separación, pero este trabajo que hay en el fondo siempre complementa la figura. El traje es verde, la chaqueta es verde, entonces el complementario, el rojo atrás. Y el otro, el traje, este que está verde, ese sería, el de la izquierda, sería una armonía de contraste. Verde con rojo, son colores complementarios.
Y el de la derecha sería una armonía de afines, verde con verde, o con amarillo verdoso, o con azul verdoso en el caso del sombrero, una armonía de afines de colores fríos. Atrás retrato también incorpora la verdad es que lo que se encuentra a mano, si estas cosas no son tan calculadas, como está al parecer en su pieza, en su estudio, ocupó en el fondo hasta algo que tenía colgado en la pared, una pintura japonesa. La expresión de los ojos de este retrato aquí claramente es bastante más perturbador, pero como el color nos ayuda a comunicar esta sensación, el verde. Dejamos a Van Gogh. Tercer artista, una cita de género, una mujer. Por fin aparece una mujer en la historia del arte. Estamos muy postergadas en la historia del arte, aparecemos muy tardíamente. Aquí tenemos una mujer, y no solo mujer, sino que latinoamericana, doble mérito de Frida Kahlo. Ella también se autorretrató muchas veces. Y el arte de Frida Kahlo hay que entenderlo también en el contexto de su país, de su cultura. Ella era muy respetuosa de su cultura. Lo representa en sus vestimentas, en todos los elementos que ocupa, la flora, los animales, la flora, la fauna. Y esto que escribe acá abajo, aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con la imagen del espejo, tal como escribe Durero. Tengo 37 años y es el mes de julio de 1947, en Coyoacán, México, lugar donde nací. Ese texto, esa cinta escrita, recuerda las pinturas coloniales que escribían siempre el texto de quién era el retratado. Tiene muchas citas Frida Kahlo a su cultura. En el de la izquierda, el paisaje, yo lo dejo a la idea es que ustedes también sean libres de interpretar. No tengo ni idea, es como una especie de textura, de roca, así una especie de paisaje lunar. No sé en qué se habrá inspirado ella, pero es muy interesante. Más la vegetación, ella como complementa su retrato, siempre los fondos de Frida son muy interesantes, complementan mucho el retrato. Y en el de la derecha los animales, el monito y el loro. Frida Kahlo 1942, el de la derecha. Y es decir, la idea, cada autorretrato, cada artista retrata su realidad, su contexto histórico, su época. Ella hace un homenaje hermoso a toda la cultura mexicana, que es tan rica, como nuestra Violeta Parra. Aquí tenemos otro autorretrato de ella también con esas cintas con texto, mira, lo sostiene una manito. Todas esas son cositas al folclore. Y tiene en el cuello una corona de espinas que le está lacerando. El aro, fíjense todos los detalles, el aro, una mano, tiene ella, esto ya sería como una especie de simbolismo, porque está comunicando bastante, se ayuda de los elementos para comunicar muchas más cosas. La naturaleza siempre está presente atrás, las ramas, el cielo también, que el estado del cielo, si está nublado, si está, como está ahí, también comunica una sensación, que si fuera un cielo azulado. Y a la derecha un retrato mucho más estilizado de ella. Ella tiene estilos como bien diferentes. Como les decía, el fondo oscuro siempre da una sensación un poquito más dramática. Aquí las proporciones están alteradas, la mano es muy grande, pero son elementos expresivos. El de la izquierda sería un autorretrato solamente de rostro, y el de la derecha, que les decía yo, se puede tomar como torso incluyendo las manos. Y no hay problema en alterar las proporciones si uno quiere comunicar algo. Otro autorretrato, 1940 parece que dijera, está dedicado. Miren cómo coloca vayan sacando ideas, coloca la hojita y da el ejemplo, los tachuelas, y da hasta el efecto de sombra. Un autorretrato de ella con mucho detalle, la mantilla, es bastante más realista el de la izquierda. Pero ella hace uso de todo, como mujer, ella de todo lo que tenga que decir para expresar sus joyas, la indumentaria, los pañuelos, todo es válido porque es su autorretrato. Y en el de la derecha también, su vestimenta, la misma expresión, esta flor, ave del paraíso. Se fijan que no hay límite en la imaginación para lo que uno quiere expresar.
Se podría retratar uno con su mascota. Yo les muestro todas estas imágenes para que abramos un poquitito nuestra mente, y así hay cantidad de artistas que uno puede revisar, porque no a veces tiene una imagen muy acotada de lo que es el retrato o el autorretrato. Terminamos con Frida Kahlo y voy a cerrar con el último artista, el maestro más grande del siglo XX, Picasso, que abarcó su vida todo el siglo XX. Nació en 1881, murió en 1973, se abarcó todo el siglo XX. Fue un genio. Vemos a la izquierda un autorretrato a los 15 años, un autorretrato muy bien resuelto, ¿cierto? Con la luz. Aquí está el color rojo, este que le digo yo, que se ocupa muy bien a veces para retratar las sombras de la piel y queda muy bien. A la derecha un autorretrato a los 18 años que lo seleccioné porque es carboncillo. Es súper interesante ver los dibujos de los artistas porque nos hablan de su método de trabajo. También una línea muy suelta, está muy bien resuelto esto como integra la figura y el fondo. Con una línea recta, que tal vez sería su lenguaje, pero una línea muy sensible. Ustedes saben que Picasso se caracterizó por tener varios periodos, 8 más o menos. Este es el primer periodo, el periodo azul. Autorretrato a los 20 años. Y el color, como les decía, un color como el azul, que es un color frío, color de la tristeza, connota eso mismo, connota un poquito de soledad, no sé si lo sienten, por eso es que en este periodo él pintó mendigos, el guitarrista, un hombre ciego también pintó, y aquí su autorretrato a esta edad. Armonía de afines, una pintura monocroma, casi monocroma, porque siempre coloca un poquitito de color. Ven en los labios. O sea, las soluciones son infinitas. Aquí estaríamos en el periodo cubista de Picasso, a los 24, a los 25 años, en que ya hay una distorsión. Selecciona a Picasso porque es el artista que marcó el siglo XX en la revolución estética. Acá hay una distorsión ya del retrato de la realidad, y también en el curso de retrato también tenemos que hacernos cargo de eso, de que el arte hace 100 años cambió también y dejó de retratarse la persona como es, sino algo que quiero comunicar. Ocupa las líneas rectas como en el dibujo anterior. El caso del padre del cubismo. Pero como las cosas no son blanco y negro, Picasso permanentemente en su historia vuelve al clasicismo, como en este retrato a los 35 años, que vuelve en una línea preciosa que tiene acá. Una línea hecha de una sola línea valorizada nuevamente. Un autorretrato. Está el acabado, que lo hemos visto muchas veces, como solamente define la cara y deja al otro bosquejado. Línea valorizada en el pelo, unas más intensas, otras menos, achurado. Y no es para nada, las proporciones no están para nada exageradas, porque tiene así una nariz grande. Muy interesante ese autorretrato. Y a la derecha, claro, un autorretrato ya más cubista, más el estilo de lo que él hizo de desarmar la forma. Ese fue el aporte de Picasso, desarmar la forma. Volver a la infancia, volver al inconsciente. Desaprender. Y nosotros hemos estado tratando todo este curso de aprender, y Picasso nos enseñó hace 100 años que hay que desaprender también. Los que tengan hijos chicos o tengan acceso a niños, aprendan mucho de ellos, de cómo crean, cómo miran. Es una gran influencia del arte moderno. Ahí hizo la tela, miren las manos, el borroneado. Esto parece el esbozo de una pintura y a veces no las pintaba, las dejo así nomás. Fíjense todas las correcciones que hay abajo y quedan a la vista. Ese es un aporte bien interesante de Picasso, que siempre se ha usado en el arte, dejar que quede el proceso avanzado, pero a veces porque el artista no terminó el cuadro y lo guardamos. En este caso lo deja a la vista. Mira, mucho mayor, un autorretrato a los 83 años, cuando ya quiere volver a ser niño. Hay una frase célebre de Picasso que dice: a los 15 años dibujaba como Rafael y tardé 80 años en poder volver a pintar como niño. Es lo más difícil. Su autorretrato a los 83 años, casi como una pintura de niño. Justamente una crítica que se le hace al arte moderno, dice: oye, si esto lo podría hacer un niño chico. De eso se trata. Justamente ese es el desafío, poder tener la libertad que tiene un niño. Y el trabajo de la derecha, un ejercicio interesantísimo de textura, mirado nosotros como alumnos de dibujo.
de trama y textura. ¿Se fijan? Línea. Es sumamente creativo. ¿Qué se puede hacer con autorretrato? Diferentes poses, diferentes variables de la cara, imágenes sobrepuestas. Y siempre una cita atrás a lo que, porque él fue un estudiante académico, entonces siempre vuelve a lo clásico, a las luces, a las sombras, pero trata de desarmarlo. Y finalmente, autorretrato a los 90 años. Picasso murió a los 92, me parece, 92 años ya, sus últimas obras. Casi el de la derecha, sobre todo, casi como cómico, como divertido, tratando de recuperar esa mirada de niño. Veámoslo de manera plástica. El de la derecha tenemos línea de Picasso, un gran dibujante, casi nunca abandona la línea. La asimetría de la cara, ese color rojo, fucsia, muy interesante con el verde. Y en el de la izquierda, una especie de collage de cabeza descompuesta. Quería terminar con Picasso para decirle, es como un antirretrato. Si el arte moderno se trata de eso, por eso Parra hizo la antipoesía. Nosotros hace 100 años que el arte cambió. Entonces también tenemos que acusar recibo de eso. Estos serían unos antirretratos. Bueno, finalmente me despido. En la clase de hoy vimos entonces autorretratos a través de la mirada de 5 distintos artistas de diferentes periodos, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Nos vemos entonces para la próxima clase.